Directamente desde Argentina, el día de hoy nos acompaña una especialista en trader de acciones. Milagros nos viene a contar acerca del proceso que tuvo que vivir para convertirse en un trader profesional, rentable y consistente. Así que vamos con la entrevista. Cuéntame, Milagro, ¿cuánto tiempo ya llevas en el trading? Hoy en día yo llevo 2 años y medio aproximadamente en lo que es gestionando capital real y más o menos 3 años que entré como en esta profesión. Sí, ya hace 3 años más o menos, justo cuando arrancó la pandemia fue. Justo cuando arrancó. ¿Y cómo fue esa primera conexión con el trading? ¿Cuál fue esa primera puerta que se abrió? Bueno, en realidad el trading me llegó en un momento en el cual estaba viviendo muy cercano deudas que eran indirectas, pero estaba ahí. Y realmente siempre fui como una persona que siempre busqué emprender, siempre traté de vender ropa, de vender zapatos, siempre buscando la forma de crecer y de ser independiente. Y en esos contactos, bueno, ahí un amigo me habla y me dice, tengo la oportunidad de tu vida, que te va a gustar. Y bueno, obviamente entré a IAM, ¿no? Una academia de trading también de multinivel, que ahí fue realmente mi comienzo, ¿no? Pero sí, arranqué de esa forma. En pandemia no tenía nada que hacer y la verdad que se dificultaba bastante el hecho de decir, bueno, quiero emprender y vender cierto producto físico. Era como muy complicado en la pandemia y como que fue el boom ahí del trading, que es cuando me llegó la oportunidad. Y en ese momento tú estabas trabajando, estabas estudiando, estabas por ahí buscando opciones. ¿Cuál era tu situación actual cuando decidiste ingresar en el trading? Yo cuando arranqué en trading estaba estudiando odontología, iba por el segundo año de carrera. Y también, bueno, como te decía, emprendían lo que era vender carteras, zapatos, siempre buscar como ese ingreso de forma independiente mientras aprovechaba el estudio. Y bueno, después obviamente las facultades cerraron, la forma de modalidad virtual no estaba, entonces estaba como en esa situación que no estaba trabajando, había dejado de trabajar, yo trabajaba de bartender en un bar a la noche, los fines de semana, y bueno, obviamente cerró por la pandemia, así que nada, estaba todo el día en casa y bueno, y es como que me llega la oportunidad. La oportunidad. ¿Y cuánto tiempo duraste dentro del multinivel en este caso? ¿Duraste poco? ¿Más tiempo se desarrolló? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en el 2019, más o menos a mitad de año, y sí, estuve como 6 meses ahí dando vuelta, porque obviamente sí, había visto como esa oportunidad y como que todos hacían network, la verdad muchos no hacían trading, entonces era como que me dificultaba encontrar una persona que me ayude, ¿no? Y en ese caso, nada, obviamente miraba videos, me costó un poco también encontrar cuál iba a ser mi mercado en el cual me iba a especializar, porque era como que de repente fue muy gracioso porque la persona que me invitaba se iba, entonces yo quedaba como en la nada y después terminaba en otro grupo porque yo quería estudiar trading y después esa persona también se va y era como que quedaba en el aire y no tenía como esos traders cercanos, me costaba conocer a una persona que realmente haga trading de forma, o sea, profesional. Entonces, nada, estuve ahí como 6 meses dando vueltas y bueno, después me di cuenta que nada, que el trading era mi enfoque principal y ahí es cuando, bueno, yo empiezo a analizar, empiezo a quemar cuentas, obviamente, y después, bueno, de todo el proceso, había dentro de todo un grupo de traders en el cual ahí había un chico de acá de Argentina que, bueno, él ya estaba como hace 5 años haciendo trading, ya tenía experiencia, y en Argentina creó un fondo de inversión privado, que acá en Argentina no es muy común, y bueno, ahí me llama él y me dice, la verdad me gusta cómo analizas, me gustaría probarte, y bueno, y ahí es cuando empecé directamente full en lo que es trading, en acciones. Y en ese momento, ¿qué era lo que más te llamaba la atención del trading? Porque a veces la mayoría, pues claro, está la parte económica, pero a algunos no le termina a gustar el trading, inclusive hasta les da dolores de cabeza el estar viendo
prácticamente los mismos, los escenarios, buscar los escenarios, se frustran y todo ello, pero ¿cómo así le encontraste este gusto, o se podría decir, o eso que te interesaba en ese momento? Estamos hablando de los primeros meses dentro de este mundo. Bueno, yo cuando entré, yo veía que muchas personas, y era todo el tiempo, bueno, ganar con Netflix, con Zoom, con esta aplicación, ¿no? Con todas las empresas tecnológicas. Y ahí es cuando digo, o sea, qué bien, o sea, no sabía que había un instrumento en el cual cuando una acción bajaba, yo podía aprovechar esos movimientos, ¿no? De las empresas más grandes del mundo que literalmente están alrededor. Y eso fue como lo que más me llamó la atención, porque cuando yo empiezo a estudiar, empiezo a entender cómo empezaba a funcionar todo, y es muy loco cómo, capaz, no sé, estábamos en plena pandemia y yo me ponía a analizar las empresas farmacéuticas, de Pfizer, de Moderna, o cómo la gente capaz en pandemia encerrada estaba constantemente mirando Netflix, serie de Netflix, y yo analizaba Netflix. Y no sé, capaz hoy en día, si todos quieren comprarse un celular, va a ser Apple seguramente, un iPhone. Y ves, qué loco cómo las empresas más grandes del mundo están constantemente alrededor de nosotros y que yo le pueda sacar un beneficio a eso. Y eso fue como lo que más me dejó ahí. Y obviamente sí, de la parte del trading, la libertad, ¿no? Obviamente que yo también arranqué al principio por querer sacar beneficios, por ponerme esas expectativas altas dentro del trading, que obviamente me terminaron frustrando en el camino, pero sí, eso fue como el dilema. Hay algo muy curioso en cuanto a lo que comentas, que es el hecho de ver el trasfondo del trading, ¿no? Porque a veces la mayoría de personas piensa que el trading solo metes una operación y ganas, y no, es entender no solo lo que se sucede, sino cómo lo ves de manera macro, cómo ves cómo se relacionan diferentes tipos de divisas, acciones, impactos en la economía, y cómo ves esa relación y se refleja al momento de esas variaciones, entender qué es lo que produce esa variación, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás de lo que estás viendo en el gráfico? Necesita mucho la curiosidad. Y creo que cuando tienes la curiosidad ahí, aunque sea uno cabeza dura, creo que el destino te termina dando esa rentabilidad que buscas. Pero cuando surge o cuando se despierta un interés genuino dentro de analizar a profundidad lo que es este campo. Buenísimo. Y ya cuando estabas dentro de esos 6 meses acabando esa etapa de multinivel, podemos decir esa primera fase, surgió la otra fase, de frente te llamaron en este caso el fondo de inversión de ese compatriota, o hubo algo en medio. Sí, el primer año en realidad fue como buscando también ese mercado, porque yo veía que los chicos era como que estaban en Forex, y de Forex se pasaban al cripto, y de cripto se pasaban a binarias, y era constantemente, tengo que elegir un activo porque me voy a volver loca. Si ya me volvía loca con acciones, no podría estar analizando otros activos también, ya era como mucha presión para mí. Imagínate que yo miraba un gráfico y cuando no lo entendía yo me largaba a llorar, porque digo, ¿cómo hacen para entender esto? Porque literalmente no lo podía entender. Y me frustraba, lloraba, era como la típica lloradita, y bueno, ya me levanto y me pongo a ver otra vez el video, bueno, así literal. Y así fue que, bueno, me puse a estudiar, yo empecé a entender, y cuando creí que estaba lista, yo invierto capital, me abro una cuenta real, y obviamente no conocía lo que era un plan de trading, no tenía una gestión de riesgo. Así que he quemado cuentas. Es como que aprendí sola, pero aprendí a los golpes, ¿no? Y fue la verdad súper frustrante, porque me hubiera encantado que alguien me diga, si esto es normal lo que te pasa, seguir para adelante, o me hubiera gustado una persona que me diga, esto no se hace así, se hace así, o ir marcándome el camino, ¿no? Fui como ahí, en la parte de acciones, encima que acciones es un mercado que no es muy común, porque generalmente, viste que son las divisas, las criptos, los índices,
Y hacer acciones era como que me costaba también encontrar una persona en la cual yo podría compartir lo que estaba viendo en el gráfico. Pero de cierta forma, en lo que fue el proceso en sí, sí, obviamente he quemado cuentas. Y creo que la que más me dolió fue con capital que me había prestado un familiar. ¿De cuánto fue ese monto? No fue mucha. En ese momento era como $150, pero acá en Argentina en ese momento era un montón, y más en pandemia. Y nada, fue como que dije, uff, o sea, me re frustré, pero digo, no, bueno. Y ahí de a poquito iba, sí, obviamente quería como tirar la toalla, pero de a poquito iba entendiendo por esta persona que yo llevaba 5 años. Yo la veía, o sea, solamente virtualmente, pero veía que estaba teniendo resultados, y cuando yo hablo y le digo, ¿y cómo fue tu proceso? O sea, ¿cómo hiciste eso? Él me dice que bueno, que todo eso que él logró lo había logrado en 1 año y medio, casi 2. Entonces ahí es cuando me cae la ficha de que, ok, o sea, Milagros, estabas recontravolando, esto es un proceso. En ese momento, bueno, yo estaba conviviendo con una pareja, pero era todo el tiempo estar encerrada en la habitación y practicar, y estudiar, o sea, ya era demasiado curiosa, y en un momento dije, ¿qué pasó? O sea, llegué a pensar que era adicta al trading, porque literalmente no me iba de la computadora. Y bueno, eso fue como un pro y contra, porque obviamente hay que tener esos espacios en los cuales uno puede disfrutar otras cosas, y yo era como que no, estaba empecinada con que tenía que entenderlo y entenderlo. Y bueno, y así fue como fui practicando. Y bueno, después cuando yo me voy de ahí, había como un grupo, bueno, que hacía, que me empecé a animar, porque en ese momento era como que yo ni siquiera sabía si estaba haciendo las cosas bien o no, porque no tenía a nadie, básicamente, al lado. Y ahí, bueno, es cuando esta persona me habla y me dice que nada, que le hubiera gustado, le gustaría que me pruebe 3 meses para ver mi rendimiento. ¿Y dónde encontraste un profesional que te oriente a ti para que sea un mentor privado en la parte de trading de acciones? ¿O fue netamente tú buscaste diferentes tipos de materiales en internet y te apalancaste de esto hasta que se dio esa oportunidad? ¿Cómo fue esa parte? Me da curiosidad. En esa parte, básicamente, o sea, la estrategia la fui amoldando a lo que iba aprendiendo. O sea, todo lo que iba viendo, yo iba viendo, bueno, esto me funciona, esto no. De horas y horas de estar encerrada en la habitación. Pero no, hoy en día no tengo un mentor en sí de acciones que me guíe profesionalmente, sino que sí lo fue esta persona, ¿no? Que ya tenía 5 años de experiencia. Y obviamente quizás no me podía apoyar en el mercado de acciones, porque se mueve muy distinto a los otros mercados, pero sí me podía apoyar en temas de a la hora de tomar una decisión en el mercado, de darme un ejemplo, o básicamente decirme, tranquila, no pasa nada, o sea, esto son estadísticas, es probabilidad, mira tus números, y empezar a reforzar esa parte mental que es la que te termina dando confianza a la hora de operar. Pero yo creo que todas las personas que pasan un proceso, yo puedo aprender de cualquier persona. O sea, cualquier persona que tenga 6 meses o 1 año, obviamente el proceso va a ser diferente y va a ser único, y esa persona a mí me puede enseñar algo porque quizás piensa de distinta forma. Entonces yo siempre trato de buscar la forma de aprender de cualquiera, ¿no? De cualquiera que me pueda sumar, obviamente. Algo que mencionas es el tema de estadísticas y probabilidad, y creo que una gran duda o incertidumbre que se genera en el desarrollo de un trader es que cuando ya alcanza cierto tipo de rentabilidad, de expertise dentro del mercado como tú lo has logrado, ¿en qué se fija un trader rentable? Cuando quiere validar su progreso, ¿se está fijando en cuánto dinero sacó? ¿Se está fijando en la rentabilidad que ha obtenido? ¿En la probabilidad que tiene? ¿Influye eso en alguna manera? No sé si me he dejado entender con la pregunta. Sí, 100%, o sea, conocer la efectividad y los números, hacer el backtesting, mirar tu bitácora y decir, bueno, a ver, mi rendimiento mensual, ¿cuánto fue, no?
y no simplemente de verlo mensual, ¿no? Porque cuando hablamos de rentabilidad hablamos de números que sean consistentes a partir de 6 meses, que es lo más difícil de lograr y que se mantengan en positivo. Pero sí, lo más importante que a mí me ayudó muchísimo fue el hecho de ver mi bitácora, ver cuál era capaz mi riesgo-beneficio, saber cuál era mi efectividad, de cuántos trades son los que gano, cuáles son los que pierdo, y obviamente cumplir al 100% la gestión de riesgo, ¿no? Que a veces mentalmente uno como que se va por las emociones y sobreopera, pero sí, esa parte fue como la más difícil también, porque era yo contra mí misma diciéndome, no, tenés que cumplirlo, tenés que ser profesional en esto, y nada, obviamente poner mucha fuerza de voluntad ahí. Pero sí, obviamente que las estadísticas, los números no mienten, pueden mentir las mujeres, los hombres, pero para mí los números no mienten, y además el hecho de tener una bitácora y conocer tus números es a la hora en la cual te va a dar esa confianza cuando vos estás entrando al mercado, porque muchas veces una vez que entramos al mercado tenemos la incertidumbre de que hemos pasado muchos en el sentido de, uy, la dejo correr, ¿hasta dónde va a ir? Y bueno, en la parte del fondo a mí me tocó también ayudar a chicos, enseñarles en lo que es el mercado de acciones, y eso lo íbamos trabajando poco a poco, ¿no? En el hecho de, bueno, ¿cuál es tu ratio riesgo-beneficio, el cual es promediante en esos meses que estás operando? Y 1.3. Bueno, si con 1.3 vos te sentís seguro, vamos a poquito, ¿no? El hecho, porque muchas veces vemos que queremos de repente hacer un 1.2 y pasar un 1.15, un 1.10, y al fin y al cabo lo que importa es la rentabilidad, ¿no? Muchas veces subestimamos un 5% mensual, un 6% mensual, y bueno, el hecho de conocer los números también con los números que a la mente sí como que la estabiliza o le hace sentir cómodo, con confianza de que tu operación va a llegar a ese ratio porque es generalmente tu probabilidad y efectividad que vos tenés en la bitácora. Y bueno, obviamente de a poquito ir mejorando los backtesting, las notas que vas poniendo en la bitácora y viendo qué es lo que se puede ajustar, capaz es un poquito más el stop loss, capaz es un poquito esperar un poquito más, tener un poquito más de paciencia. Entonces, nada, todas esas cuestiones, todo eso te lo van a dar los datos. Y yo creo que a la mente le gustan muchísimo los datos. Ver los números y decir, hey, sí sos rentable, no pasa nada si perdés. Si perdiste un día, si perdiste una mala racha, porque todos podemos tener malas rachas, pero también en lo que es la bitácora, ahí te das cuenta si tanto las pérdidas y las ganancias son cumpliendo tu plan de trading, porque de nada sirve. Está bien mirar las pérdidas, pero no mirar las ganancias que quizás fueron por suerte, ¿no? O sea, realmente cuando ganaste, entraste por el plan de trading. Entonces todas esas preguntas y esas cuestiones fueron las que esta persona a mí me transmitió, se sentó conmigo, me dijo, mirá, podemos verlo así, porque yo me sentía mal en un momento porque no sé por qué mi primer semana era negativo, no me preguntes por qué, pero yo el mes lo terminaba positiva. Y cuando yo enseñaba y ayudaba a los chicos, yo me sentía mal porque digo, estoy en una semana negativa y me siento mal porque yo tenía que dar el ejemplo, pero después me puse a pensar y digo, sí, estoy dando el ejemplo, porque por más de que yo tenga unos días en negativo, no pasa nada porque mostrándole que tengo mis estadísticas, termino positivo el mes. Entonces, sí, al mostrarle eso a los chicos, era sentarme y hacer lo mismo con ellos para que puedan tener esa confianza de que no pasa nada. O sea, las pérdidas son parte de esto. Y desde ya estamos desmitificando o quitando ese mito, se podría decir, de que un trader rentable, un trader que ya vive de sus ingresos, sí o sí tiene que tener todas las semanas positivos, o sí tiene que tener todas las operaciones positivas. Y acá algo que se lo lanzo para que reflexionen, o que sí o sí todos los meses tienen que estar en positivo, ¿verdad? Porque a veces inclusive hay análisis trimestrales que hacen bastantes traders a los cuales yo he entrevistado, que me comentan ya fuera de cámara, que hacen un análisis más que todo trimestral, porque ahí empiezan a ver lo que ha sido esa rentabilidad. Ponernos a reflexionar sobre si realmente estamos todos los meses, o es simplemente un deseo del ego de que quiere ver todo en azul para creerse superior.
Entonces, cuando se cuestiona y cuando se reflexiona, se da cuenta que va hallando una mayor claridad sobre ese camino. Porque, un ejemplo, una persona, pues que un jugador profesional de fútbol, a veces tiene la idea de que todos los penales lo tiene que meter, si no es un mal pateador o es un mal jugador, y te das cuenta que de repente Lionel Messi falló un penal en los anteriores mundiales y en el último mundial los acertó, los importantes, los que justamente dieron el campeonato mundial. Entonces vas dándote cuenta lo que hay y ese trasfondo. Ahora, algo muy curioso, ya que estamos hablando sobre la mentalidad probabilística que el trader tiene que desarrollar y el beneficio que tuvo de tener a ese mentor que te oriente, que te haga entender la importancia, surge en ese proceso cuando tú recibes esa información. ¿Fue ok, listo, ya sé que tengo que ir por ahí? ¿O fue que tú pensaste a experimentar algún tipo de rechazo frente a esa nueva postura? Como tú sabes, las personas siempre generamos rechazo ante cualquier cambio, ante cualquier cosa diferente a lo que nosotros consideramos correcto. Entonces, cuando te dijo eso, ¿sí te adaptaste rápido o todavía te costó bastante seguir con disciplina, seguir anotando bitácora, el respetar plan? ¿Fue un proceso? ¿Y cómo sobrellevaste ese proceso? Bien, sí, la verdad sí me adapté rápido, porque de hecho yo antes, porque en realidad yo soy de acá de Buenos Aires y tuve que viajar a otra provincia para trabajar ahí, y me fui todo un año hasta allá. Y bueno, yo la prueba que tuve de 3 meses para ver el rendimiento fue acá en Buenos Aires, en mi casa. Y bueno, ya ahí yo sí estaba mostrando rentabilidad, pero bueno, había cositas que no sabía al 100% sobre la bitácora, la efectividad y todo esto. Lo cual, cuando a mí me muestra esta persona de que no pasa nada, de que es normal, porque yo venía bien, o sea, antes de entrar ahí yo venía, o sea, bien, venía los 3 meses de prueba genial, y cuando entro allá, obviamente también el hecho de estar lejos de mi familia me empezó como a tocar esa parte emocional, ¿no? Y ahí empecé a tener como malas rachas, pero terminaba positiva al mes. Y bueno, y ahí es cuando él me dice, mirá, podemos ver esto. Y sí, me readapté, además me recontra ayudó escuchar a una persona que ya lleva 5 años en esto. Digo, o sea, para mí era la única persona de carne y hueso que literalmente era rentable y tenía resultados, ¿no? O sea, congruente, a eso quiero decir. Claro. Y entonces todo lo que decía para mí era palabra santa, básicamente. Es la importancia, creo, de encontrar a una persona con la cual te sientas esa confianza y puedes decir, ok, estoy en un momento en el que sí, estoy apto para recibir el consejo. Estoy con toda la apertura mental para poder afrontar otra manera de ver este trading. Y creo que te dio una paz y te quitó esa mochila de autopresión que nos ponemos frente a las críticas o frente a lo que nosotros consideramos que tiene que ser. Y ya en este tiempo en el que estabas en el fondo que me comentas, te empezaron a dar capital operativo más grande, supongo, para que empieces a operar. Me dan $10.000 para gestionar. Que yo la prueba de rendimiento de los 3 meses lo hago con demo de $10.000. Y bueno, todos esos meses es como que estuve preparándome mentalmente. Me decía, prepárate mentalmente porque vas a estar manejando capital. Ok. Y la verdad que como yo ya había quemado cuentas, o sea, literalmente aprendí sola los golpes, no me resultó difícil el hecho de gestionar $10.000 reales. Pero sí había identificado que perder cierta cantidad de esa cuenta tan grande era como que, ay, me daba cosita, ¿no? Después también como que digo, bueno, voy a empezar a practicar con una de 50.000 a ver si me empiezo a ser amiga de esos números, ¿no? De verlos y ya de empezar a crearlos en mi mente, porque había números que sí me frenaban. O sea, vos me decías, tenés que manejar $50.000 y era como que, ay, no, me da como miedito. Digo, ¿por qué? Si es lo mismo. Pero mentalmente era como un número psicológico que me frenaba o tenía como cierto límite de creencia con el dinero.
Pero algo muy importante que dijiste hace un ratito y que es verdad y me pasó, es que sí, quizás un mes tengas en negativo. A mí me pasó que yo el año pasado termino positiva, pero hubo 2 meses que terminé, 2 meses seguidos que terminé negativo. Y después el resto de los 10 meses estaba positiva, ¿no? Y ahí fue casi a mitad del año pasado en el cual me empecé a cuestionar. Estaba mal emocionalmente porque ya estaba como casi 8 meses sin ver a mi familia, sin ver a mis amigos, porque estaba lejos. Y bueno, no sé, me empezó a afectar lo que es emocionalmente y empecé hasta a dudar de mí. O sea, digo, ¿por qué estás dudando de mí, Milagro, si los números te están mostrando que sos rentable? Y era como que me auto boicoteaba sola. Y bueno, empecé hasta a dudar de mi estrategia. O sea, era una experiencia que no había experimentado nunca, y que hasta empecé a dudar y digo, no, ¿por qué si los números te están diciendo esto? Y bueno, era algo emocional, no era algo de que tenía que cambiar mi estrategia, y muchas veces la parte emocional es como que la dejamos de lado y realmente tiene una gran importancia. O sea, como sentimos vamos a ver el mercado básicamente. Pero sí, es verdad, o sea, es más, hay inversionistas millonarios que dicen que si tenés un 20% anual estás joya. Entonces, ¿por qué meter tanta presión en eso? Pero sí, es completamente verdad lo que dijiste y es súper normal. Pero nada, eso fue. Dale. Y dentro de ese cambio, de tratar de ya aspirar hacia unos 50K para ver cómo se gestionaba, ¿qué aspectos o qué técnicas o qué recursos de gestión emocional te sirvieron más a ti en tu proceso? Porque supongo que en ese lapso estuviste viendo quizás alguno que otro video con respecto a las emociones, con respecto a cuál es la mentalidad correcta de operar, algunos libros quizás. ¿Qué fue lo que más te sirvió a ti? ¿Algún consejo, una herramienta, una frase, una manera de verlo? Bien. Sí, a mí algo que me sirve muchísimo es, primero, tener una cuenta de simulación con el monto y realmente ponerme en la postura de que me lo está dando alguien, me lo está dando como una institución importante, ¿no? Ya creerme esa trader profesional de que está gestionando eso, entonces 100% tengo que cumplir el riesgo, porque obviamente, nada, es tener como esa mentalidad, yo no me podía pasar del riesgo en el fondo. Entonces, con esa misma mentalidad, el hecho de decir, bueno, voy a manejar esta cuenta y empezar a amigar esos números con mi mente, a hacerlo normal, ¿no? Porque obviamente mi mente nunca había visto números tan grandes, entonces era acostumbrar a mi mente constantemente a ver esas pérdidas, ¿no? Ya sea el 0,50 o el 1%, y acostumbrarla. Así por lo menos, no sé, 3 meses seguidos y ver realmente cómo voy desarrollándome en lo que es emocionalmente. Al principio, el primer mes es como que te da cosita, pero ya el segundo mes del mes anterior vas viendo qué es lo que podés mejorar, y a mí me sirvió muchísimo eso, y sobre todo también la parte espiritual. A mí me gusta mucho leer eso y entender un poquito el juego de la mente, ¿no? Yo creo que hay que empezar a entenderla para nada, controlarla. Obviamente las emociones no podemos controlarlas al 100% porque están ahí, no las podemos sacar, pero sí el hecho de ser conscientes en ese momento y saber qué decisión voy a estar tomando en el ahora, ¿no? Pero bueno, eso fue algo que me ayudó muchísimo. Realmente yo hoy en día sigo poniéndome papelitos frente a la computadora, recordándome de que soy una trader profesional y que no haga cosas de novatos, porque ya tuve como esa etapa, ¿no? Y algo que a mí me traiga al presente, algo que a mí me traiga en el ahora, o sea, leer algo al frente y decir, hey, no, tengo que hacer las cosas bien. Eso a mí me ayuda muchísimo, el hecho de, obviamente cada uno va a tener cosas para ir mejorando de lo que va viendo en el mes, porque cuando uno hace backtesting dice, bueno, me faltó más paciencia, o sea, mi análisis estaba bien, pero me apresuré y me sacó. Entonces, el hecho de capaz la falta de paciencia, que a mí capaz me pasaba eso, me ponía papelitos, esperar la zona, no adelantarse, ¿no? Cosas que a mí me hagan recordar,
Claro, exacto, recordatorios que a mí me hagan estar presente ahora, porque muchas veces estamos frente al gráfico y nuestra mente está o en el pasado, agarrándose una situación personal, una pérdida personal, y como que vuelve a traer otra vez toda esa emoción frente al gráfico y te cegás por eso que está viajando tu mente al pasado, ¿no? O muchas veces estamos acá, pero nuestra mente está capaz en el futuro pensando en cuánto estoy ganando, cuánto voy de porcentaje, y capaz todavía ni terminó el mes y no le diste ni siquiera la oportunidad a los datos que te muestren realmente cómo venís, ¿no? Pero sí, el hecho de todo lo que son libros espirituales a mí me ayudó un montón. El poder de la hora, a mí, no sé, me cambió por completo, porque empecé a entender cómo la mente, cómo el ego, ¿no? El falso ser que tenemos todos, quiere todo el tiempo tener la razón, ¿no? No aceptar esas pérdidas, no aceptar eso que nos equivocamos, esos libros de espiritualidad. Buenísimo. Creo que algo crucial de lo que estás comentando es generar el contexto. Cuando uno opera en demo, a veces siempre hay ese pensamiento de que no, bueno, no es dinero real, entonces me pongo a jugar, me pongo a experimentar y no le doy una correcta intención, que es un simulador. Entonces uno tiene que creérsele y decir, hey, así como se dé aquí, se va a dar en el mercado. Y aquí no está simplemente para duplicar o triplicar tu cuenta, no, es para seguir con disciplina un sistema, una estrategia, un plan, una bitácora y empezar a validarlo. El marcar todo ese contexto creo que es algo fundamental. Me encantó el hecho de que hayas dicho el repetirte constantemente que ya eres un trader profesional. De hecho, esto es algo que nosotros aplicamos en el programa con los alumnos, que ellos ya lo tienen como hábito. Todos los días, dentro de su diario que manejan con algunas especificaciones, escriben yo soy, porque ya simplemente actuando desde un nuevo autoconcepto, yo soy un trader profesional y rentable, inclusive con su firma, para que ellos ya empiecen a validar ese nuevo autoconcepto y día tras día se recuerden. Y no solo es un recuerdo de que a veces algunas personas piensan de que no, es que ya lo soy, o sea, lo escribo y ya lo soy. No, escribes, te sientes y empiezas a actuar en congruencia a ese nuevo autoconcepto que estás elevando de ti y empiezas a recordarte cada día en el que quizás te sientas bajoneada, en el que quizás no se dieron las operaciones. Oye, soy un trader profesional y también puedo perder porque es parte de. Todavía no he llegado al final del trimestre o al final de año para sacar conclusiones tan prontos. Entonces creo que eso es algo fundamental, y los recordatorios, que creo que todas las personas tienen que empezar a aplicarlo, no solo porque cuando estás operando tu enfoque va hacia lo, se podría decir, hacia la parte del gráfico y de cómo se está moviendo, sino que tienes por ahí también una mezcla de emociones que están circulando dentro de ti, y es muy necesario tener esos bajones a tierra, esas pequeñas como que indicadores o estímulos, mejor dicho, estímulos que te traigan al presente, que te traigan a la hora y te den mayor claridad. Buenísimo, buenísimo, Milagros. Y dentro de todo este tiempo, si tú pudieras hablar con la Milagros que recién está iniciando, ¿qué consejo le podrías dar? Unos 3 consejitos o algo que con ese Mili que recién está como que entendiendo un poco esto del trading, que ahí está quizá con los ojos abiertos diciendo, wow, ahí ando por acá. ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo creo que le daría el hecho de que disfrute el proceso, de que esté presente, de que disfrutemos realmente el día de operativa, ¿no? Y que que me ponga yo primero como persona para saber cómo me siento, para saber también cómo me voy a sentir si tomo esa decisión, y también el hecho de no postergar, ¿no? A mí me costaba mucho ser disciplinada, y el trading fue algo que me fue entrenando también en ciertos hábitos que sí o sí tenía que desarrollarlos para ir mejorando. Y bueno, el hecho de ser disciplinada, ¿no? Y también este hecho de no postergar, creo que es porque si bien todos queremos rentabilidad y todos queremos dinero, ¿no?
En mi ocasión hay algo que me ayudó mucho a tener como ese dolor que me impulsa quizás a seguir y a seguir, era capaz que había fallecido un familiar mío. Entonces digo, bueno, yo tengo que hacerlo y tengo que seguir y tengo que levantarme y hacerlo, o sea, no postergar, porque digo, ¿de qué sirve tener esa plata si no tenés con quién compartirlo? Entonces, era como que yo le hubiera dicho eso a esa Mili, ¿no? El hecho de cuando, bueno, ya tengas esos logros, de realmente, nada, tener a esa persona que tanto querés y compartir esos momentos. Y bueno, sobre todo, nada, disfrutar el proceso, porque esto es como que hoy en día, bueno, más que nada después de la pandemia empezaron a salir, ¿no? Todos los traders a las redes sociales. Yo soy un poco bajo perfil, pero sí, o sea, se ve mucho esto y a veces es como muy fácil como lo pintan y la realidad es que no, y la gente entra con expectativas muy altas. Y realmente hay que disfrutarlo al 100%. O sea, muchas veces en la sociedad es como que, bueno, equivocarnos está mal, pero para mí equivocarse acá es la mejor forma de aprender. Entonces también el hecho de ver al error como una oportunidad, también lo hubiera dicho, ¿no? Ese error y decir, bueno, ¿qué puedo aprender de este error? Y bueno, sobre todo eso, disfrutarlo porque es una etapa y en la etapa que estés no se va a volver a repetir. Y es lindo a veces recordar esas etapas. Sí, creo que el éxito radica en recordar esas etapas. Creo que ahí está el verdadero éxito, con mucha alegría, el ver cómo no te rendiste, el ver cómo avanzaste, el ver cómo progresaste y cómo evolucionaste para conseguir algo más grande. Que respeten el proceso es algo crucial, es algo que creo que todas las personas lo tienen que tener tatuado, literalmente, porque es en todos los aspectos que decidan, ya sea el día de hoy que estés haciendo trading, el día de mañana que estés haciendo empresas, el día de pasado que estés haciendo inversiones de las que nunca pensaste hacerlas y que las vas a tener que hacer. O ya sea el día de mañana cuando tengas que cerrar alguna empresa por algún desastre natural, qué sé yo, y tengas que hacer algo que nunca te imaginaste que lo tenías que hacer, pero es parte del proceso, es parte de la vida, porque la vida te otorga valga la redundancia, un proceso con subidas y bajadas, porque sabes que las bajadas van a forjar en ti el carácter para poder sostener las nuevas subidas, para poder tener un mayor avance, un mayor logro. Y dentro de este proceso, Milagros, ya cuando fuiste empezando a tener alumnos, porque me comentaste, creo que por ahí, de que ahora ya estás trabajando con algunos traders, enseñándoles, educándoles un poco, ¿qué es lo que tú ves que ellos necesitan? ¿O qué les ves que a ellos les cueste entender, aprovechando este medio y esta entrevista para comenzar a hacer otro jalón de oreja? Y recalcar esos puntos que quizás todavía no logran interiorizar. Bueno, sí, obviamente yo enseñé a chicos en lo que es en el fondo, tuve esa experiencia y bueno, yo ahora estoy en una academia también enseñando, pero bueno, justamente en donde estoy trabajando con Gustavo también hacemos mucho el hincapié de esa transformación también, ¿no? De la mentalidad, de la actitud, y sobre todo aceptar las pérdidas, aceptar este momento, sobre todo enfocarnos en la transformación, pero si hay algo que a muchos les cuesta, o nos costó, ¿no? A todos, obviamente, es el hecho de entender y de aceptarlo, porque una vez que lo aceptas, yo creo que la transformación ocurre ahí, ¿no? Porque lo que negás constantemente te va a estar sometiendo o teniendo esos pensamientos de que no podés, y obviamente cada persona es única y va a tener patrones diferentes porque tuvo experiencias diferentes en la vida, por lo tanto va a haber quizás el proceso de distinta forma en la cual yo la veo, pero sí es importante, obviamente no generar expectativas altas, no es algo de la noche a la mañana, porque si no obviamente todo el mundo estaría ganando y siendo, viviendo al 100% del trading, ¿no? Es algo que cuesta y para mí el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil, ¿no?
pero sí, creo que sí, lo más importante es disfrutar el proceso y, bueno, no generar expectativas altas, porque vas a tener limitaciones también, tanto con el dinero, con si vos realmente sos para esto, muchas cuestiones mentales, pero insisto en que es importante conocer a la mente para jugar ese juego, ¿no? Decir, bueno, acá controlo yo, vos no me controlás a mí. Entonces, nada, yo creo que eso es lo más importante. Y también lo más importante es entender de que un trade o una semana o un mes no te va a definir como trader. Yo creo que es un periodo de tiempo en el cual uno va diciendo, ok, sí, soy trader y puedo ir midiéndome como trader, pero muchas veces creo que caemos también con el ego de la mente en el hecho de que si hice un buen trade, me creo el mejor. Pero ¿qué pasa cuando perdemos? También es como que lo tomamos muy personal y por eso siempre digo, un día no te va a definir como trader, una semana no te va a definir como trader y un mes tampoco, sino a lo largo del tiempo. Pero yo creo que esos son los conceptos más importantes y sobre todo invertir en educación, en lo que es en libros, en conocerse a uno mismo, porque si bien el trading es como la profesión más difícil, también es la más linda, porque empezás a descubrirte vos mismo, ¿no? A descubrir esas emociones que empiezan a salir frente al gráfico, que no tenías ni idea que estaban ahí, y nada, es algo que también es un proceso muy lindo, la verdad. Sí, creo que dentro de por qué el trading te da tantas pegadas o el trading te lleva al piso en bastantes oportunidades cuando creíste ya vencedor, es el trasfondo evolutivo que genera en uno. Esa transformación es lo que te da la satisfacción de haber alcanzado algo. Y algo que tú comentas que creo que es fundamental es el desarrollo de esa mente. A veces parece mentira y pensamos dentro de la misma ignorancia de que el desarrollar la mente es fácil, es cosa de un día, es cosa de Sí. simplemente leer un libro y ya se cambió la vida de alguien. Va más allá, es cada vez entras a un grado más profundo de autoconocimiento, de elevar tu conciencia, de conocer, o sea, el día de hoy estás conociendo tu presente, luego profundizas en tu pasado, luego vas sanando cosas de tu pasado, luego te vas dando cuenta de que la vida no es quizás como tú la estabas persiguiendo, que empiezas a adoptar nuevas creencias y en cada aspecto, que empiezas a mejorar en cada relación, o sea, es un trasfondo muchísimo más grande, es pero muy desarrollo que es fundamental que todo trader atraviese. Y aquí una pregunta, como se dice, la de $1,000,000, que creo que algunos de los traders no se hacen, creo que la mayoría no se hace, pero que yo lo experimenté en algún momento orientado hacia lo mío. Te comento, Milagros. Yo cuando inicié en el ámbito del coaching, yo nunca pensé que alguien me iba a pagar por hacer coaching en primer lugar. Yo simplemente quería tener una sesión con alguien y poder escucharlo y ver si lo puedo apoyar para darle más claridad, porque a veces las personas llegan a una sesión con mucho embrollo emocional y dentro de cuando estás experimentando una emoción muy conflictiva, se te es muy difícil ver tus opciones de cambio. Y a veces tener a un profesional que te ayude a como que despejar y decir, oye, mira, tienes esto, puedes avanzar de esta manera, o qué opciones tenemos y llegar a un camino adaptable, mucho beneficio y acorta el tiempo. Entonces, en ese proceso ya luego me fui profesionalizando, vi que las personas pues querían optar por llevar un proceso ya sea de desarrollo, de transformación y ahora orientándolo hacia el trading. Y luego surgió un objetivo para mí, que en este caso era ser rentable con lo mío, con el coaching, es poder vivir de esto. Pero yo nunca me hice la pregunta, ¿qué viene después? A veces pensamos y decimos como que ya viene el dinero, invierto, estoy viajando y esto, y a veces son ideas como que sueltas que lo tienes, pero cuando yo lo alcanzo es como que, bueno, ¿y ahora qué? Entonces se genera a veces un poquito de impacto, lo pasé, lo experimenté y dije, oye, pero esto también puede pasar en el trader. Que se enfoca tanto mañana, tarde, noche, en decir tengo que alcanzar la rentabilidad, tengo que ser rentable, tengo que tener la consistencia, pero cuando ya logras entender que llegaste a un punto que eres rentable, quitas la presión, pero ¿qué es lo que se viene después? ¿Qué viene después de que cuando aceptas que eres rentable?
viene un proceso de incertidumbre, vienen nuevas metas. ¿Cómo tú viviste ese momento? Si lo viviste, coméntanos un poco de cómo lo experimentaste y ya para que los traders creo que tienen que entender qué viene después. Sí, de hecho, esa parte fue la que más me frenó, porque cuando yo digo, bueno, o sea, mi meta era gestionar capital, ¿no? Porque obviamente eso me iba a ayudar muchísimo más a cumplir mis metas. De hecho, yo todo ese año, fue loquísimo, porque todo ese año yo me había puesto metas y todas se me dieron en el último mes, increíble. Y cuando se me dan todas las metas, digo, o sea, primero que estaba choqueada porque no sabía qué estaba pasando, literal. Y después era como que digo, ¿y ahora? O sea, ¿y ahora qué? O sea, me lo pregunté y también tuve como ciertas trabas ahí porque dije, ok, tengo que empezar a subir ese techo mental para saber cuál es mi próxima meta también, porque a veces una es como que dice, sí, yo quiero esto, lo otro, tener mi casa, mi auto, pero primero lo primero, o sea, primero el primer escalón. Entonces yo era como que me enfocaba en ese escalón, y cuando llegaba al escalón decía, bueno, ¿y ahora? Y era otra vez replantearme, obviamente que en todo ese proceso en el cual uno ya cumple ciertas metas, también va creciendo y desarrollándose como persona en la parte mental, lo cual hay ciertos límites que vos creías que antes no podías, que ahora sí podés. Por lo tanto, esa parte sí me frenó un poco, pero después me terminé dando cuenta de que, de que sí me disfrutaba mucho enseñar, disfrutaba mucho poder ayudar y aportar a otra persona y realmente estar y acompañarla con todo ese proceso que yo no tuve, porque yo estuve literalmente sola. Entonces, para mí es fundamental un acompañamiento ahí porque, y también creo que es importante. Creo que sí, eso, simplemente. Buenísimo. Y qué bueno que hayas encontrado un propósito. El hecho de que ya seas fuente de inspiración, no solo por la experiencia o la expertise que has generado, sino porque te nace. Y nace desde oye, yo no he tenido esto y sé lo complejo que es la vida y quiero facilitar en algo pues tu proceso para que puedas también acelerar ese alcance de tus objetivos, de lograr esa rentabilidad. Qué bueno, qué bueno. Y dentro de este proceso, Mili, por aquí, bueno, oriento a todas las personitas que están dentro de esta grabación que vayan dejando en el chat algunas preguntas que deseen que le pueda hacer a Mili. Por aquí me han dejado alguna pregunta que es, ¿qué acciones consideras tú, Milagros, que fueron las acciones más oportunas para acelerar tu proceso? Porque dentro de tu proceso, dentro de estos 3 años prácticamente o un poco más con lo que nos comentabas, tú tomaste diferentes decisiones, entrar a un multinivel, conseguir a una persona que te oriente dentro del fondo, entre otras decisiones, aperturar una cuenta real, quemarla, qué sé yo. Dentro de todas esas decisiones, ¿cuál tú consideras que fueron las más oportunas o las que aceleraron más ese proceso? Ya sea, ojo, dotándolo por decisiones que te llevaron a la satisfacción o al dolor, no importa, pero que consideras que fueron los que más aprendizaje y más impulso te dieron. Yo creo que el hecho de arriesgarse, ¿no? A decir, no tengo nada que perder, o sea, no hablo de arriesgarse en temas de riesgo de trading, sino de arriesgarse y entender que tenemos una sola vida, que no tenemos otra, que literalmente no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Y una decisión que tomé muchísimo coraje, por así decirlo, fue irme a otra provincia lejos de mi familia, a estudiar prácticamente todo un año, tanto en el fondo y también capacitándome en todo lo que es la bolsa de valores, porque también he hecho cursos, sí tengo el certificado de asesora global de inversiones y nada, era todo el año realmente tomar la decisión de decir, bueno, voy a estudiar, la decisión de crecer, de seguir creciendo, la decisión también de seguir encontrándome, ¿no? De seguir conociéndome, empezar a buscar libros también a los cuales yo siento que puedo crecer más.
Y bueno, en la parte técnica del trading, obviamente, practicar, ¿no? Tomar decisiones de decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a practicar por día? Porque hay algo que si esas decisiones de estar muchas horas sentada en la computadora no fue muy bueno para mí, primero por mi columna y segundo porque no estaba disfrutando, estaba como muy obsesionada y a veces eso nos puede jugar un poco en contra porque dejamos de lado ciertas cosas que sí son importantes, el hecho de empezar a relacionarte con otras personas, de salir y no sé, hacer gimnasia, empezar a descargar esa energía, tomar la decisión de empezar el salir a correr, o aunque sea a caminar, de conectarte con la naturaleza, de cambiar esa energía, porque muchas veces a mí me pasaba que yo estaba horas y horas frente a la computadora, en la cual todas las emociones estaban acumuladas y estaba contracturada, no salía a caminar. Y eso sí, en algún punto el cuerpo te lo avisa. Y cuando empecé a tener todos estos hábitos, el hecho de prestar atención en mi alimentación, el hecho de prestar atención a mi cuerpo, ¿sí? Porque es el único que hace funcionar que esté viva, es tomar la decisión de salir a caminar, ni siquiera a correr, pero sí tomar esas decisiones en las cuales uno puede también disfrutarse y sentirse vivo, ¿no? A mí me pasaba que, bueno, con la pandemia encerrada en una habitación era lo único que tenía, no me relacionaba con otras personas y además que también de cierta forma vas cambiando la asociación, ¿no? Pero sí, esas decisiones. Y en la parte del trading, por supuesto, objetivos diarios. Objetivos diarios. Qué bueno la parte de esos hábitos que mencionas. De salir de un poco la naturaleza, de buscar actividades que como que hagan que exprese de una manera estas emociones que a veces te las guardas, que hagas que exteriorices ello. Y dentro de esos hábitos, ¿hay algunos otros hábitos que recuerdes que hicieron un cambio significativo en tu proceso como trader? Agradecer, decretar. A mí me gusta mucho ambientar, ¿no? Toda la situación, me gusta prender un saumerio, me gusta que esté limpio, me gusta que tenga lindo aroma, y nada, disfrutar eso, ¿no? De que tu espacio en el cual vos también sos prioridad, que lo hagas cómodo, que busques la forma en la cual te sientas cómodo cuando desarrollas eso y que lo disfrutes, por supuesto. Buenísimo. Sí, creo que es como un ritual, ¿no? Creo que Sí. el trader tiene que encontrar un ritual. Sí. Y ahí podemos encontrar un poquito la programación neurolingüística, que es mediante buscar esos estímulos que te ayuden a generar un estado óptimo para operar. Y a veces los estímulos pueden ser un vuelo, qué sé yo, un incienso. Lo pongo ahí, empiezo a olerlo y empiezo a recordar el estado en el cual yo estoy olfateando ello. Entonces me da más tranquilidad, más serenidad, me trae a tierra. El ver todas las cosas en tu lugar, el no ver ningún tipo de sociedad, te da a ti una mentalidad más ordenada, el tener más claridad sobre lo que ves. O sea, son esos detalles que son estímulos y que a ti te trae a la tranquilidad. Claro, en cada persona va a ser totalmente diferente, pero la orientación está más hacia ello. Buenísimo, Milagros. Y ya dentro de todo este tiempo que llevas de experiencia en el trading, ¿cómo tú ves la participación y la evolución que han tenido las mujeres dentro del mundo del trading? Ay, eso me encanta porque es verdad, no se ven muchas mujeres traders. De hecho, mira, te digo que las cuento con las manos, literal, pero me alegro un montón, o sea, que cada vez haya más, ¿no? De que se animen también. Es algo como que sí, es como que hay muchos hombres que, bueno, o sea, es como normal, pasa como el fútbol, ¿no? De ver muchos a hombres ahí jugando a la pelota y de repente ver a cada vez a más mujeres que lo hacen. Yo creo que es cuestión de tiempo, pero lo veo súper bien. Yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer trading, siempre y cuando uno empiece a conocerse, ¿no? A trabajar todas esas cuestiones que se necesita para ser un trader consistente.
pero el tema de mujeres cada vez veo que son más y eso me alegra un montón. De hecho, es algo que a mí me impulsaba muchísimo porque yo no veía mujeres que estaban haciendo esto. Entonces, también era como que yo quería ser ese ejemplo y demostrar que también nosotras podemos hacerlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Milagros, sí, a mí también me da bastante felicidad de ver cómo en este mundo del trading también más mujeres se están animando y resultan empoderándose, porque aquí creo que la profesión del trading se puede adaptar tanto para el hombre como para la mujer, pero que en los dos escenarios deja consigo una enorme evolución. Y tanto el hombre y la mujer se terminan empoderando sí o sí, porque si no hay esa transformación, no hay esa rentabilidad, si no hay ese asumir la responsabilidad, si no hay esa fortaleza que tienes que sacar dentro de ti, pues no vas a llegar al objetivo. Entonces, dentro de ese proceso vas a ver miles de cosas maravillosas que siempre han estado dentro de ti y que a veces lo hemos tenido oculto, y que gracias al trading, gracias a esa situación compleja o complicada que la vida te puso, empiezas a descubrir eso en ti, y eso es lo más bonito. Bueno, dentro de este proceso también existen a veces los traders que están educándose en alguna academia, están llevando un curso, de repente un curso de X tiempo, y no van ni a la mitad quizás, y ya les vendieron otro curso, que quizás están en, como decir, en un paralelismo entre por aquí me enseñaron X, por allá me enseñaron Y, o me quieren enseñar Y, y por el otro lado Z, y nunca se termina decidiendo. ¿Qué le recomendarías a esa persona? ¿O qué opinas tú de las personas? ¿Deberían de quedarse en una manera hasta terminarlo y ver lo que le va? ¿Deberían de seguir su instinto? O sea, claro, muy independientes, son diferentes tipos de escenarios, diferentes en cada caso, pero quizás tú tengas alguna opinión de manera general que te haya pasado, que hayas visto. Bien, yo creo que sobre todo entender y aceptar que no hay una estrategia que sea 100%. Mi estrategia quizás me funcione a mí y capaz a vos te funcione otra estrategia, y creo que la clave está en especializarse en los conceptos que vos estás estudiando. No creer que estar buscando la estrategia perfecta para hacer un trader rentable, porque yo conozco traders que operan muy diferente a mí y son rentables, y yo tengo otra forma de operar, funciona otras cosas. Por eso creo que también hay distintos métodos, ¿sí? Tanto como, no sé, usar Wyckoff, Elliott, Smart Money. Hay obviamente diferentes modalidades para el cual una persona quiere adaptarse. Yo creo que lo primero y principal es entender cómo yo me siento cómodo, ¿no? Sí, obviamente que si uno quiere informarse más puede hacerlo, pero entender que la clave está en especializarse en una sola cosa y enfocarte en una sola cosa. Porque la práctica y especializarte en un activo, en conocerlo, en conocer ese mercado, es lo que te va a hacer a vos también tener esa confianza cada vez más de ya conocer esos movimientos, ¿no? Y obviamente la estrategia. Cualquier estrategia que estés aprendiendo, creo que también es importante darse un tiempo, ¿sí? Darse una respiración básicamente en las estadísticas, decir, bueno, si en 6 meses esta estrategia no me funciona, ok, ahí puedo tomar una decisión, pero no tomarla en base a una necesidad de que necesito ser rentable, entonces voy a buscar la estrategia perfecta porque no existe, sino el hecho de me voy a fijar mis números y me voy a fijar si esta estrategia a mí me funciona y cuál es mi efectividad. Yo creo que esa es la parte más importante de ver el método en el cual uno quiere empezar a desarrollar. Buenísimo, buenísimo. Creo, ahí comparto mucho la parte de lo que tú comentas, de escoger uno y preguntarte también si te sientes cómodo aplicando dicha metodología, porque al fin y al cabo eres tú la persona que va a tomar las decisiones frente al mercado. Si eso te siente cómodo, te interesa, pues enhorabuena, sigue por ahí. Si fue eso en el primer curso, enhorabuena. Si fue eso en el segundo curso que te ofrecieron, quizás en el segundo por ahí sea.
pero busca primero esa comodidad, luego, como tú comentas, Milagro, esa especialización. Yo le añadiría la parte de acción sobre lo que vas aprendiendo, porque a veces está el típico trader que vemos que salta de curso en curso y nunca hizo una operación en demo o en real. Saltó de curso en curso, entonces si ya tuviste un proceso educativo, si ya tuviste clases o tuviste a manos de un mentor, ponte a practicar y ponte a practicar, valida ello, y si aún así te sientes estancado, si aún así no sigues dando el paso, ok, ya busca otras opciones de profundizar más en donde estás operando, o buscar otra opción, pero date el permiso y date el tiempo, Luke. Muy curioso que tú comentas unos 6 meses, o sea, la primera vez que creo que alguien da una cifra así, porque generalmente nosotros pensamos de que es ponerla en práctica una semana, 2 semanitas, ya máximo un mes, y de ahí cambio todo el sistema porque no me dio. Oye, si estamos hablando de que un trader rentable no necesariamente es el que tiene que tener 12 meses en positivo, imagínate, puedes tener el sistema rentable, pero te tocó en el mes negativo. Entonces, ¿cómo lo vas a saber? La única manera es dar el tiempo, dejar que se desarrolle y teniendo máxima intención y enfoque en probar tu sistema, respetándolo, porque al fin y al cabo la data va a hablar, pero la data, tú eres el que decides con qué tanta veracidad vas a hacer que hable la data, porque si no sigues tu sistema, la data te va a decir otra cosa, pero cuando otra cosa que no es real, simplemente cosas que tú hiciste en algún momento sin ninguna restricción y sin ningún parámetro. Pero si la data la respetas, te va a hablar de una manera con mayor certeza sobre cómo se desarrolla tu sistema. Ahí lo dejo para que reflexionen cada uno de los traders. Milagros, para ir terminando con broche de oro, ¿qué consejo tú le darías a ese trader que está haciendo ese salto hacia cuentas operativas más grandes, a ese trader que está con la ilusión de gestionar 50,000, 100,000, 200,000, 300,000 dólares, y que recién están como que en ese proceso de haber quemado, pongámosle los 100, 150 dólares, que están por ahí en ese proceso, pero ya están aspirando ahí, pero que a veces se sienten un poco abatidos, se sienten con ese miedo, con esa incertidumbre, pero quieren, ya están inclusive hasta ahorrando para su challenge. ¿Qué consejo tú le darías a esos traders? Bueno, sobre todo que no generen expectativas en una prueba de fondeo, porque también lo mismo, una prueba de fondeo no te va a definir como trader, y que lo veas como una posibilidad más, que sea una herramienta. No el hecho de, esta prueba de fondeo me va a salvar la vida, me voy a hacer millonario con esta, porque le metes tanto enfoque y te metes tanta presión, que al fin y al cabo no la terminamos pasando muchas veces por la presión que te pones de que sí o sí tenés que pasarla, porque esto te va a cambiar la vida. Y es importante reconocer desde dónde lo pensamos, ¿no? Porque si pensamos eso, quizás lo estamos haciendo desde una necesidad de que quiero escapar de la hora, y por lo tanto estoy empecinado en hacer eso y entender de que si no la pasás, está bien. La próxima será, es importante ver los errores y sobre todo disfrutarlo. Disfrutarlo porque al fin y al cabo, o sea, son pruebas. Si lo hiciste una vez, lo puedes hacer otra vez. Y si la quemaste a esa, no pasa nada porque también puedes volver a hacerla. Que eso no sea un impedimento en el proceso. Que la disfrutes y que lo veas como una herramienta más, básicamente. Buenísimo, buenísimo. Cuéntanos, Mili, ¿qué tal la experiencia? Desde ya agradecerte por haber tenido esa predisposición, tanto de la primera reunión que tuvimos y te comenté un poco acerca del proyecto de las entrevistas, al cómo estar aquí contando parte de tu vida, retrocediendo, generar esa retrospección sobre tu proceso, el ir comentándonos qué tal te pareció la experiencia. No, muy linda, gracias por el espacio. Yo soy muy perfil bajo, entonces esto también es un poquito como salir de la zona de confort. Pero nada, creo que esto era necesario, creo que es muy importante, ya que, bueno, en las redes sociales constantemente se ve otra cosa, o sea, vemos el resultado por las redes sociales, y los fracasos y el proceso y esa parte oscura en el cual muchos queremos abandonar y muchos abandonan,
Entonces, el hecho de dar este espacio, yo creo que sos una de las pocas personas que lo está haciendo y creo que te va a ir excelente. Es algo que le estás aportando mucho valor a las personas, porque es importante entender de que todo lo que te pasa ahora es normal, todos los pasamos, no sos un extraterrestre, todos pasamos por eso y es una etapa y bueno, cada etapa se va a ir solucionando de distintas formas, siempre el enfoque en crecer uno mismo y en ir descubriéndose, pero que nada, eso es lo más importante, ¿no? El hecho de aportar valor y también mostrar la otra cara, que no todo es color de rosas, que no todo es tan fácil como se pintan las redes sociales, porque si no, obviamente todo el mundo ya estaría viviendo el trading, y como dije hace un ratito, es la profesión más difícil. Y nada, esto creo que es espectacular lo que haces, Bruno. De verdad, me saco el sombrero, literal, porque a mí me hubiera encantado en ese momento conocer a personas que estaban pasando por la misma situación que yo estaba pasando. Me hubiera encantado. Pero bueno, ahora todos ustedes tienen esta herramienta y creo que esto es algo que también va acelerando el proceso de un trader, ¿no? A diferencia de uno que aprendió solo, el hecho de tener ese apoyo y tener a más personas, que es normal esto que pasamos nosotros en el proceso. Gracias, Emily, por esas palabras. Tomo ahí con mucha humildad ese comentario y es lo que se trata de conseguir o de buscar, revelar lo que hay detrás de un proceso. A veces estamos inmersos en lo de las redes sociales, en ver el resultado final, que nos cegamos y nos olvidamos del paso a paso que estamos dando, de validar ese progreso y de empezar a recobrar la confianza que tenemos con nosotros mismos. Porque hay personas que llegan con una seguridad deteriorada, producto de tantos tropiezos que han tenido, y piensan que no es normal, piensan que están haciendo mal, piensan que ellos son la equivocación, o que ellos son los únicos que no le están sacando provecho o rentabilidad al mercado, cuando no, de hecho está por el camino correcto. De hecho, eso que tuvo que experimentar es lo que tenía que darse para ir forjando ese carácter, y estos espacios es para reafirmar ello, para conocer en base a la experiencia de cada uno de los traders que traigo, con cada uno que ha vivido cientos de experiencias complejas, difíciles, en su propia realidad, bajo su propio contexto, influye enormemente en su proceso, y esto tratamos de llevarlo de manera gratuita para el canal de YouTube, para que todos los traders puedan ver muy independientes, estén llevando un proceso conmigo, estén llevando un proceso contigo, con cualquier otro trader, que vean lo que hay, porque eso le va a sumar y le va a ahorrar tantos meses, años dentro de su proceso y de su formación. Así que, Emily, agradecerte. Si no me equivoco, es la entrevista número 13. Sí, si no me equivoco, es la número 13. Así que con mucha alegría y felicidad, y también alegre por lo que se ha podido desarrollar y se ha podido aprender, pues damos por culminada esta entrevista. Así que nos vemos por ahí, chicos, en la próxima entrevista. Dejen en los comentarios qué tal les pareció y qué resaltan más, qué pepitas de oro se llevan de esta entrevista, que siempre es bueno el ir mencionándolo y reconociendo qué aspectos nos ayudan. Así que hasta una próxima. Chao, chao.